comentarios al respecto, Marco. Me gustaría rescatar de esta nota que la salud mental por esencia es humanización, es decir, la salud mental va a estar mejor construida en la medida que toda la relación parta de valores humanos. Cuando uno está bien con la gente, cuando uno está bien en sus valores, cuando uno está bien en la construcción de sus proyectos, uno se siente bien, pero la gente que está alrededor de uno se siente bien también. Es decir, por eso es que la salud mental es un factor relacional. Nadie construye o destruye su salud mental en un cuarto, lo destruye en la relación social. Por eso es que la política es fundamental, porque un político de esta naturaleza que tenemos destruye la misma salud mental de la ciudadanía. Políticos con otra naturaleza contribuirían a construir un país diferente al que tenemos, pero no solo en términos de leyes, en términos de políticas, en términos de relación humana. Me gustaría mucho que usted nos ampliara un poco más el tema de este síndrome, el síndrome Ibris que mencionaba nuestra compañera, sobre cómo repercute el poder en la higiene mental de estas personas. Me puedo imaginar también a nivel de ejecutivos de alto nivel, sí, puede claro, también provocar una sintomatología similar. ¿De qué se trata? Porque es muy interesante, sabemos que los trastornos pueden ser genéticos, pero en este caso los trae el medio ambiente, ¿no? Pero sobre todo porque, y aquí quiero enfatizar algo para quienes nos ven, porque normalmente el tema del poder es algo que se cuestiona como negativo. Yo llamaría la atención que no, el poder es una necesidad humana. No hay factor que esté más en juego en la vida cotidiana que el poder, ¿verdad? Y el poder es tener ciertos elementos o recursos o condiciones que alguien no tiene. Ustedes como comunicadores tienen un gran poder frente a la ciudadanía. El tema es cómo se usa o si se abusa del poder, pero el poder no es malo. Yo quiero insistir en eso porque hay que buscar el poder, incluso el poder político, hay que buscarlo, los ciudadanos tenemos. Pero puede causar esta situación. Ahí quiero llegar, porque en la medida que esa construcción del poder está en el marco de un sistema como el nuestro, en el que algunas características decía Carolina, pero que tiene que ver con algo que usted mencionaba, decía el poder corrompe, pero eso tiene una cola, dice el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y en el caso nuestro, la construcción del sistema político nuestro ha derivado en una corrupción extrema de las relaciones sociales y políticas y económicas desde el poder político. Y entonces va a ser mucho más catastrófico porque todas estas actitudes, digamos, ególatras, narcisistas que se mencionaban, el creer que uno está blindado frente a otras realidades, el analizar las realidades de lo que me cuentan, el no tener la capacidad de entender qué está pasando en este país como para decir, puedo aportarle en esta dirección, o si hago esto voy a afectar más el desarrollo del país. Todo eso tiene que ver con ese poder que finalmente va a cegar, ¿verdad? Y el poder absoluto va a cegar absolutamente. Por eso es que uno ve, y en la nota que ustedes presentaron, hay algunas expresiones que uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Es decir, parece que estamos viviendo circos a propósito, pero no, se vive de esa manera. ¿Y qué tal de esa influencia? Hablemos un poco de esa influencia, porque hemos visto que hay políticos jóvenes, que están recién llegados al Congreso, con mucha expectativa. Hace algunos meses sacábamos una nota sobre eso, y de pronto empiezan con el transfugismo, y cuando la presión, el que financia es el que dice qué canción se toca, dicen algunos, ¿no? Sí. ¿Cómo ve esto en relación a la salud mental? Los nuevos liderazgos políticos, digamos, de gente joven, en el marco del mismo sistema, van a terminar involucrados en el mismo sistema. Por eso es que hace un rato decía yo al inicio, hay que reformar el sistema de fondo. Imagínense ustedes todo este criterio de los diputados por listado nacional que nadie sabe quiénes son, ¿verdad? Aunque uno vaya con buena intención, alguien dice es que solo estando ahí yo puedo hacer algo por cambiar este país, pero resulta que se va a meter en un sistema ya construido, que lo que le queda es o meterse, o salirse. O no, claro. O sobrevivir los 4 años. ¿Y hay alguna manera de que se protejan de esto, de esa influencia? Porque la van a tener, o sea, máximo en un congreso como el que está ahorita, digamos, entra uno nuevo, ¿cómo se protegen de eso? ¿Hay alguna manera o sencillamente estamos hasta que se cambien las reglas del juego? No, yo creo que la protección tiene que ver con la ideología, pero voy a tratar de explicar muy rápido porque la ideología para nosotros los psicólogos tiene que ver con una manera de pensar, de sentir y de actuar, ¿verdad? Eso es para nosotros la ideología y eso está permeado por una cantidad de valores humanos. Cuando yo voy a una institución como el Congreso o a una alcaldía, pero esos elementos de los valores humanos en mí y en mi contexto son profundos,
tengo que luchar por mantenerlos, porque eso es lo que a mí me permite no meterme dentro del fango y dentro del lodo. Será lo único, a lo mejor, que le permita sostenerse en ese medio, Es ¿no? lo fundamental, es Claro. lo fundamental, incluso al punto, perdón, de que si la presión es tan grande y tan fuerte, yo venga y salga públicamente y digo, renuncio de esto, porque yo que quiero hacer para mi país, en este medio no puedo, Claro. ¿verdad? Y no decir, bueno, entonces me quedo calladito y por ahí voy sobreviviendo. No, es decir, creo que es la actitud personal. El sistema político existe y no es bueno, pero la actitud personal puede permear si hacemos un esfuerzo. Y hay otra arista, que es cómo repercute esta situación en la población, qué hace también en nuestra psiqui, qué hace en nuestra mente toda esta situación. Pero hay una esperanza, porque al parecer, y vamos a presentarle esta nota a nuestro invitado y a ustedes también, ante los problemas que enfrentan los guatemaltecos, un centro de diagnóstico presentó una campaña que busca enviar mensajes de esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Es una frase repetida por miles de guatemaltecos cuando la situación en que viven es penosa. Los problemas económicos, sociales e incluso de salud pueden perjudicar a los guatemaltecos, desanimándolos a seguir adelante. Ante esta situación, un centro de diagnóstico se propuso repartir 600.000 esperanzas hechas con palma de coco para alentar a las personas que padecen alguna enfermedad. Que queremos que en Guatemala haya un cambio de actitud en cuanto a la atención de los enfermos en general. Este mensaje va dirigido a todos los miles de guatemaltecos que acuden a los servicios médicos que son públicos y privados en Guatemala. Las esperanzas serán repartidas principalmente en la capital y a personas en particular para que guarden la esperanza que todo puede ser mejor y así ayuden a su salud mental. Y una persona, aunque esté sana físicamente, tiene siempre el miedo y el temor de andar en las calles. Entonces esto también es parte de la falta de salud. Antes se consideraba que la falta de salud era la ausencia de enfermedad. Actualmente no. Actualmente la salud es vivir dignamente, vivir con dignidad, tener un buen salario, tener la seguridad de que me voy a subir a un bus y voy a llegar a mi destino. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Hay esperanza. Desde luego, y me gustaría comentar en esto, yo tengo por lo menos 15 años de trabajar en comunidades del interior, por lo menos 300 aldeas que visito frecuentemente, y sí debo decir que nuestro país tiene una gente maravillosa que cree mucho en el futuro, ¿verdad? Esto parece un sueño guajiro, dicen en otros lados, ¿no? Pero no, es decir, conozco el campo, conozco a la gente del campo, y sé que este país tiene gente buena que quiere un país diferente y está comprometida y está haciendo todos los días una lucha y un trabajo por hacerlo. Pero esa posibilidad de un pueblo que sigue siendo maravilloso, a mi entender, necesita de políticos de otra naturaleza. Si tenemos políticos de otro tipo, yo estoy convencido que este país va a pegar un despegue terrible. El día que tengamos líderes verdaderamente vinculados a la gente, miren, van a haber colas de gente pegados atrás de ese líder construyendo este país. Eso estoy convencido, convencido. Perdón que le interrumpa, pero ¿y cómo reconocerlos? ¿A quiénes? A esos políticos que puedan ser verdaderos detrás de todos los ofrecimientos. ¿Cómo reconocerlos? ¿Qué sintomatología podría tener alguien que en realidad es salud mentalmente y que me está ofreciendo algo que va a cumplir? Porque esa es la gran duda de las personas. Uno que no sea mentiroso, uno que no mienta para ganar, otro que tenga comunicación horizontal con la gente, ¿verdad? Que haya un vínculo afectivo. La afectividad es fundamental. El manejo de emociones es clave en un político. Si una de las debilidades de nuestros políticos es que son incapaces de manejar emociones, ¿verdad? Y un líder político, un estadista, debe ser un tipo, una tipa ecuánime. Valores y principios. Siempre con valores, siempre sabiendo qué va a decir, cómo va a impactar lo que dice o hace. Acá no, porque entre el pensar y el hacer, entre el hablar y el hacer, hay una distancia muy grande en nuestros políticos. Vamos a hacer una pausa, una rápida pausa, porque la televisión es así, pero nosotros sí vamos a estar rápidamente de vuelta. Magistrado de la Corte de Constitucionalidad que votó contra la anulación de la elección de magistrados. Eso tenemos. Se lo contamos todo cuando regresemos.